Ayúdanos a conocer más al Padre y al Hijo. Ayúdanos a tener contacto con el resucitado para que nuestra vida se transforme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, entonces retomamos la catequesis habitual mirando el texto de esta 26ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que habla sobre la sinodalidad. Yo pensé que íbamos a avanzar mucho más rápido, pero el tema que pensé ver en una catequesis, yo creo que se nos va a llevar unas 3 o 4. Pero lo importante es que podamos ir apropiándonos del texto y asumiendo los retos que el Papa nos ha planteado, y yo creo que es como la herencia que nos ha dejado este proceso de sinodalidad, que esperemos que el otro continúe y se lo continúe. Pero yo, antes de entrar en esta, creo que 8ª catequesis, yo voy a me voy a devolver un poco hacia la 7ª y volvemos a mirar el texto de Juan 20:1-2. Ese primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro, corrió y fue donde Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado el sepulcro del Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Y así podemos retomar todos los textos bíblicos de la 8ª de Pascua para mostrarnos el deseo de Jesús de revelarse, que tiene que ser también, si Cristo quiere revelársenos como resucitado, entonces nosotros, al igual que María Magdalena, debemos sentir un deseo profundo de encontrarlo, de ir a buscarlo. De modo que cuando explicábamos qué era la fe, decíamos que la fe era abrir el corazón, abrir los brazos y salir corriendo al encuentro del Dios que se me revela. Y que la fe, está bien que es un don de Dios, pero también es un esfuerzo humano. Dios se me revela, yo salgo al encuentro. Y allí se da la revelación. El encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. ¿Y por qué insisto yo en esto? Porque a mí siempre me ha preocupado, los fieles de mi parroquia me escuchan insistir, pero como ya esta catequesis va más allá de la parroquia, a mí me causa una preocupación grande. El domingo yo preguntaba en una vereda si la puerta estaba cerrada por medio de los judíos. El texto del domingo pasado, los discípulos por medio de los judíos se encerraron y trancaron las puertas, y yo me imagino que las puertas de ellos eran muy parecidas a las puertas campesinas nuestras de hace muchos años, que eran grandes puertas con 2 herraduras, pasábamos un palo y trancábamos, y eso era muy seguro. Entonces, si ustedes se imaginan, la casa donde estaban ellos estaba muy segura.
ventanas, puertas bien trancadas. Y Jesús se aparece en medio. Entonces yo hice la pregunta, ¿quién le abrió? ¿Por dónde entró? Que yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, porque cuando uno lee el Evangelio tiene que fijarse en todos los detalles, por mínimos que sean, porque los detalles hablan. Y uno tiene que preguntarse por qué el texto. Bueno, ¿y por dónde entró? ¿Quién le abrió? Todo estaba cerrado. El texto no dice que le abrieron. ¿Y por qué yo insisto en esto? Porque hace unos 7, 8 años escuché una predicación muy parecida a lo que me decía esa señora en la vereda. Me dijo, padre, pues como ese espíritu entró. Pero si nosotros nos vamos fijando en toda la revelación, Jesús se deja tocar, lo abraza, come, habla, parte el pan y luego le muestra las manos al costado. Es decir, que el cuerpo sí es real. Y a veces nos parece muy romántico decir que el cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual. Y es una herejía terrible. Y esa predicación del cuerpo espiritual está metida en la iglesia. Hay curas que predican eso. El cuerpo espiritual, que es igual a decir que es un cuerpo aparente. Y resulta que cuando ellos lo vieron, ellos pensaron que era un fantasma, que tenía cuerpo aparente. Como cuando dice, ay, se me apareció fulano de tal que se murió, pues eso es un cuerpo aparente. Entonces Jesús le dice, no señor, yo no soy un fantasma. Porque si fuera un fantasma no tendría carne ni huesos. Miren mis manos y el costado. Es un cuerpo real, que tiene una total identidad con el crucificado. Ustedes lo miran. Y el crucificado tiene huellas en las manos, en los pies y en el costado. Y él dice, mírenme las manos. Y Tomás le dice a Tomás, dice, venga, mete el dedo aquí en mis llagas y mete la mano en mi costado. Es decir, vea que soy real, soy el mismo. Entonces, el cuerpo de Cristo ha resucitado, como va a resucitar nuestro cuerpo, pero solamente que es un cuerpo glorificado, que ha sufrido una transformación, pero es un cuerpo real. Entonces, tengan mucho cuidado con ese romanticismo en las predicaciones que nos llevan a decir cosas que no son, como a solucionar las cosas de una manera más rápida. Ahora, yo insistía en la Eucaristía pasada que ese encuentro con el resucitado debe ser vivo, eficaz, operante. Pero también dije que nosotros hemos reducido la Pascua a una cantidad de cosas. Hoy me decía una religiosa por teléfono, en esta parroquia es muy duro, porque aquí se matan haciendo arreglos y nos quedábamos hasta muy tarde en la noche, casi en la madrugada, dormíamos 2 horas, nos tenemos que levantar a quitar y volver a poner. Y es un desgaste innecesario. Porque ¿qué recuerda la gente de todo eso? Pues toda la chiramenta que pusieron, todas las telas que tendieron, y el misterio de Dios, ¿dónde quedó? En un cansancio. Ustedes mismos, cuando termina una fiesta grande, una Semana Santa, ¿qué dicen? Gracias a Dios se acabó, porque ahora vamos a ir a descansar. Incluso algunos me decían, padre, ¿y sus vacaciones? ¿Usted va a irse a descansar? Y yo les dije, ¿quiénes celebran la portada de Pascua? Y yo me voy, ¿quiénes celebran? Se perdería todo ese espacio de encuentro con el resucitado a través de la palabra de Dios, porque para nosotros lo que nos importa es esa celebración puntual y el misterio del resucitado. Para muchos, yo me atrevo a decir que hay parroquias en las donde Jesús no ha resucitado. No ha resucitado. Pasaron las celebraciones, mucha gente, mucho cansancio, pero la cosa sigue igual. Entonces la resurrección tiene que llevarnos a nosotros a un cambio de vida, experimentar la fe pascual, dice el documento. Para que experimentemos la fe pascual tenemos que ser conscientes de nuestro vacío interior. Porque si nosotros decimos que estamos bien y que ya resucitamos y que metemos allí, ya no hay nada. Uno tiene que reconocer el vacío espiritual
ese vacío espiritual no significa que yo esté llevado. O sea que definitivamente en mi vida no ha pasado nada. No. El vacío significa necesito algo. Eso que sentía María Magdalena. María Magdalena sentía un vacío. Y ella sabía que solamente lo podía llenar con algo de Jesús. Y yo digo con algo de Jesús porque María Magdalena no conocía los evangelios. María Magdalena no sabía lo que nosotros sabemos. Entonces ella buscaba un cuerpo. Ella con solamente ver el cuerpo de Jesús, tal vez en descomposición o ahí, ella ya se iba a contentar. Pero iba a tener algo. Nosotros que sabemos que es más allá de eso, el vacío interior significa no puedo vivir sin el Señor. Lo tengo que buscar. Y no hay fe pascual si no está ese vacío. Ahora, debo reconocer mis miedos, mis dudas, mi pecado, porque solamente así me siento necesitado para salir a buscar lo que realmente vale la pena, lo que me planifica. Y eso que me planifica me exige el perdón que va a llevar a establecer relaciones duraderas, sinceras. Entonces uno ahora se va preguntando si realmente en las parroquias se vive la fe pascual. Porque miren que hay perdón, pero los que no se hablaban con los otros siguen enojados. Pero los que estaban cerrados a que otros entraran siguen cerrados, solamente diciendo qué bonita fue la Semana Santa. ¿Y cómo quedaron? Los mismos. Entonces allí no ha habido nada. No se trascendió la liturgia, los ritos, para dejar que el Espíritu del resucitado transformara los corazones. Entonces yo hablo de esa experiencia pascual en la catequesis séptima, de esa experiencia pascual como un atapagarnos de cosas, donde solamente queda cansancio. Desafortunadamente es eso. Quedamos rezagados, cansados, pero no pasa nada más. Y entonces la sinodalidad tiene que llevarnos a una transformación de mentalidad. Una transformación de mentalidad. A abrir las puertas. A saber que si vivimos bien un proceso, no hay necesidad de tantas cosas que nos roben la paz y que nos llenen de cansancio. No hay necesidad. Yo insisto que a veces menos es más. Hagan las cosas sencillas, háganlas con amor y todo queda bonito. Con mata al frente del altar o sin mata, la misa sigue. ¿Sí o no? Entonces es lo que tenemos que aprender. Porque a veces colgamos tantas cosas y nos cansamos y se nos olvida el misterio de Dios. Y es lo que va a decir la próxima catequesis. Yo solamente quería hacer este énfasis antes de entrar de lleno a la catequesis, que decíamos que comenzaba a las 7:15. Entonces, si hay alguna pregunta, háganla para seguir a la octava catequesis. ¿Alguna pregunta? No. Bendito sea Dios que ustedes me entienden todo. Vamos a ir a la octava catequesis. Yo los ubico para si alguno va siguiendo el libro. Lo que acabo de decir está en la página 26. Ahora voy a ahondar la página 27, numeral 15, la iglesia como pueblo de Dios. Tal vez hubiéramos querido que el año del Espíritu Santo fuera a conocer la persona del Espíritu, y estamos viendo más la tarea del Espíritu en la iglesia, lo que va haciendo, porque ello nos va a permitir ir caminando con la iglesia universal. El año del Espíritu Santo es diocesano, pero todo esto de la sinodalidad es universal. Entonces vamos a ir encajando lo uno con lo otro. El Espíritu Santo es el que permite que se forme el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que nace, ¿cuándo?
¿Dónde tiene la raíz el pueblo de Dios? No, más atrás de Galilea. En un pueblito que se llamaba Urs de los caldeos. Con Abraham comienza a existir pueblo. Pero que ese pueblo de Dios se convierte en pueblo cristiano con Cristo a través del bautismo. Entonces, lo primero que tenemos que decir hoy es que tenemos que cambiar la mentalidad. Y la mentalidad individualista, donde yo, bautizado, me comprometo en un camino cristiano donde yo quiero estar bien con el Señor. Yo quiero conocer al Señor y sentir unas emociones con el Señor y quiero sentirme en paz y nada más. Eso sería una relación incompleta, porque no hay conciencia, porque comienza uno a decir, yo oro por mí, los demás verán, ellos verán. Entonces yo ya no soy pueblo, sino que soy el mejor del grupo, que me estoy yendo con el Señor y los demás no me importan. No hay conciencia de una relación de hermanos. Solamente me basta una relación persona a persona con Jesús. Y mire que cuando yo digo mi relación personal con Jesús suena bonito, y es cierto, pero es incompleto. Porque mi relación con Jesús me tiene que llevar a ser consciente de que soy parte de un pueblo. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo ser parte de un pueblo? La sinodalidad me dice hay que caminar juntos. Pero juntos no es con el otro. Yo he dicho los tres. Yo camino con el otro y con Cristo. Y ese Cristo no es solamente el Cristo sacramental, el que comemos en la Eucaristía o el que escuchamos en la palabra, sino que es el cuerpo místico de Cristo. Es aprender a caminar con la iglesia. Porque piensen ustedes que aunque se está hablando de una imagen de la iglesia tiene varias imágenes. ¿Alguno recuerda imágenes de la iglesia? Esta es una, pueblo de Dios. Concilio Vaticano II lo maneja, lo tiene. Lumen Gentium. Una imagen es pueblo de Dios, otra imagen es cuerpo místico de Cristo, otra imagen es campo de labranza de Dios, otra imagen, edificio de Dios. Tenemos muchas imágenes, pero el Papa Francisco, desde que llega al pontificado, él hace énfasis en el pueblo de Dios. ¿Por qué pueblo de Dios? Porque es lo que me nivela con los demás. Porque él hacía mucho énfasis en salir de una iglesia jerárquica es piramidal, porque la jerarquía tiene que seguir. Si el día que quitemos la jerarquía, ese día es como coger un edificio y quitarle las columnas. Pues entonces eso se cae, la jerarquía no se va a quitar. Pero el Papa insistía en una iglesia que no fuera piramidal, sino que fuera no circular, sino una iglesia donde todos seamos iguales, que es la imagen del pueblo de Dios. Entonces, vamos a ahondar en esa imagen, pueblo de Dios, pero unida a esta imagen viene otro elemento importantísimo que el Papa y los obispos traen del Concilio Vaticano II. Aquí lo llaman sacramento de unidad, pero si ustedes quieren, pueden también hablar de sacramento universal de salvación. Las dos cosas parecen unidas, pero se complementan y son muy profundas. Cuando yo hablo de unidad, o cuando hablamos de unidad, nos remitimos inmediatamente a un misterio, el misterio más grande. ¿Cuál es? ¿No? La Trinidad. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de Trinidad. Estamos hablando de Trinidad. Nosotros somos uno porque somos imagen de Dios que es uno. Trino, pero uno. Yo me acuerdo mucho, mi profesor de teología decía, Dios es uno porque es trino y es trino porque es uno. En Dios se puede hablar de Trinidad porque hay unidad entre las tres personas, y se habla de Trinidad porque son uno, porque hay unidad. Es un enredo que él decía, pero era muy bonito cuando lo explicaba. Vamos a tomar entonces el texto de la primera carta de Pedro,
el capítulo 2, verso 5, y hacemos un salto al verso 9 y 10. Si ustedes se amontonan, ahí cabe la Biblia. No, de atrás. Entonces, fíjense ustedes en ese texto lo que dice San Pedro. ¿Alguno lo tiene para que no lean? De Pedro 2, 5, 9, 10. Bueno, entonces dice lo siguiente. ¿Lo tiene? Puro. Bueno, dice, también ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual. Ahí hay una imagen de la iglesia, ¿listo? Una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Pues Él los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Palabra de Dios. Yo puedo ir acá, que se me puede... En ese texto vamos a encontrar de lo que les estaba hablando. Si ustedes lo leen bien, van a encontrar referencias a la iglesia. Primero es un edificio espiritual, donde cada uno de ustedes son piedras, y si son piedras vivas, son piedras espirituales, ladrillos en ese edificio, pero además son un pueblo sacerdotal. Y si decimos sacerdotal, somos un pueblo que es capaz de ofrecerse unido a Cristo. Ofrecerse. El sacerdote es el que ofrece. Entonces, cuando ustedes van a una liturgia eucarística, tienen que ir a ofrecerse. Miren que la gente por lo regular va a la misa a pedir por el eterno descanso de un difunto, a pedir por la salud, a pedir. Y la Eucaristía es una acción de gracias y es el sacrificio de Cristo en la cruz en el cual yo me puedo unir y ofrecerme. Yo, sacerdote ministerial, porque ustedes son sacerdotes reales, yo soy sacerdote ministro, yo tengo los dos sacerdocios, ustedes tienen uno, ustedes vienen a misa al igual que yo el domingo a ofrecernos, yo también como fiel. Pero como sacerdote, lo que yo hago es tomar todo lo que ustedes ofrecen, incluido a mi vida, y ofrecerla al Padre. Y lo hago no en virtud mía como ministro, sino en virtud de Cristo que se hace presente en el sacerdote. Pero fíjense ustedes, somos pueblo sacerdotal. ¿Listo? Somos una nación consagrada. Si ustedes quieren, quiten nación y coloquen pueblo. Un pueblo consagrado en el bautismo, ungido en el bautismo. Y es ungido para proclamar. Entonces es un pueblo misionero. Es un pueblo misionero que ha sido sacado de las tinieblas a la luz. Hasta ahí solamente es un comentario a la palabra de Dios. Es decir, que la catequesis no ha comenzado. En el bautismo, Mateo 28, 19 y siguientes, que ustedes se lo saben de memoria, porque todo católico debe saberse de memoria en el texto, ¿cierto? Me pelan los ojos como diría el sacerdote. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda del texto?
Y Jesús se apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y todo eso que sigue ahí, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso lo tienen que aprender. Mateo 28, 19. Inmediatamente uno dice, porque es que eso es la iglesia. Y encuentran la misión de la iglesia. Listo. Entonces en el bautismo, a mí, yo no sé ustedes, a mí me ungieron en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no es otra cosa que recordarme que soy parte de la comunidad y que estoy llamado a ser iglesia, imagen de la comunidad que hay en Dios mismo, cuya unidad es fundamento en el amor. Ellos son los tres unidos en el amor. ¿Y la iglesia cómo tiene que ser? Una comunidad de creyentes cuyo vínculo es el espíritu del amor de Dios, que los hace indivisibles. Ojo que esto, vuelvo y digo, no es romanticismo, no es una doctrina como, ay, tan bonito, sino que es algo en lo cual nosotros estamos en deuda con Dios. De la misma manera nosotros en el bautismo fuimos injertados. Esa palabra injertados es propia de Pablo, del apóstol Pablo. Nosotros que somos miembros del olivo, vamos a ser injertados en el olivo silvestre. ¿Listo? Somos injertados en Cristo. Porque para Pablo la fe es adherirme, es injertarme, es meterme en Cristo para ser uno con Él. ¿Y dónde está Cristo? ¿Y dónde está Cristo? En la Eucaristía, en la palabra, en la comunidad, porque la comunidad es cuerpo místico de Cristo. Entonces, la iglesia ya está formada como un gran tronco, y yo en el momento del bautismo lo que hago es injertarme, meterme en el cuerpo místico de Cristo. Si ustedes separan iglesia de Cristo y lo ven como un agregado, la iglesia esposa de Cristo, pero es cuerpo místico, es prolongación de Cristo, pero yo soy ensamblado en esa comunidad de amor que tiene que esforzarse todos los días por ser imagen de la Trinidad. Miren, en la iglesia y en la teología de la iglesia hay una expresión que ustedes deben de aprendérsela, que se llama el ya, pero todavía no. ¿Cómo es? Ya, pero todavía no. ¿Qué es la Eucaristía? Es vivir el ya del reino de Dios, pero todavía no. ¿Sí? Entonces, cuando yo vengo a la misa, yo me subo al reino de Dios, me subo al cielo. No es que el cielo se pegue en una puntica con la tierra, como dicen algunos, sino que es real. Yo estoy en la misa y estoy en el cielo, participando del gran banquete, en un ya. Pero como todavía yo estoy peregrino, es un todavía ahora. Son expresiones de la teología. Un ya, pero todavía no. Entonces la iglesia vive la unidad en un ya, pero todavía no, porque estamos en deuda de seguir construyendo esa unidad con la fuerza del Espíritu. Entonces hay muchos misterios en la vida de la iglesia, hay mucha expresión de nuestra vivencia que tenemos que utilizarla con ese ¿ok? Ya, pero todavía no. Entonces, cuando ustedes vayan a la misa, van a decir, estamos ya disfrutando el banquete eterno del Señor, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Entonces, yo les he hablado de expresiones como conviene, la conveniencia divina, convenía que el Señor muriera en la cruz. De hecho, hago un paréntesis porque alguien esta semana me escribió por redes, ¿cómo es que Dios, que es tan bondadoso, tan misericordioso, permitió que su único hijo muriera en la cruz, cuando podía haberlo rescatado y no dejarlo pasar por semejante sufrimiento? Y nos lo hemos preguntado, ¿cierto? Y yo les digo, la pregunta es valedera, porque si el Señor nos hubiera querido salvar jugando cuarta, lo hubiera hecho. Pero entonces viene la segunda expresión teológica. ¿Cuál es? Convenía que el hombre
que era el que había roto la relación con Dios por el pecado, el hombre mismo resanara esa relación y pidiera perdón. Pero como el hombre estaba tan separado de Dios, recuerden que entre ustedes y nosotros hay un abismo insondable. Entonces se necesitaba un hombre que estuviera limpio de pecado para que pudiera pedir perdón. Es que Jesús no nos salva siendo Dios. Jesús nos salva siendo hombre, pero hombre perfecto. Entonces convenía que fuera el hombre el que nos salvara. Entonces la razón de que Jesús muera en la cruz es una razón de conveniencia. Por eso tenía que encarnarse. Sí, fue el camino que escogió el Señor, pero convenía. ¿Listo? Pero eso es un paréntesis que yo estoy haciendo por si la persona que me preguntó está ahí en la red. Y para nosotros entendemos. Vea, en la red se me han escrito el texto que yo estaba preguntando. Si la comunidad de vida y amor, que tiene que ser la iglesia y formarse la unidad, es un ya pero todavía no, nosotros tenemos que ser conscientes de que injertados en Cristo debemos esforzarnos por construir la unidad. Desafortunadamente, nosotros no somos conscientes muchas veces de ser hijos de Dios y mucho menos de ser pueblo de Dios, es decir, pueblo de su propiedad. Eso lo encuentran en 1 de Pedro 2:9. Lo acabamos de leer. Pueblo de su propiedad. Miren, yo en una predicación ayer tal vez decía que muchas veces no somos conscientes de nuestra dignidad de hijos de Dios, como cuando ustedes se encuentran un drogadicto en la calle, en la mendicidad, un habitante de calle, se dice en condición de calle, y usted dice, ay, pero mire a Pedrito, él es hijo del doctor Marcos, que es dueño de tal y tal empresa, es un rico de la comunidad, tienen fincas, haciendas, usted dice, y ese, ¿por qué por ahí? Ese Pedrito que está ahí, que está ahí, es alguien que debía vivir como hijo con todas las condiciones de una persona rica, pero un día decidió vivir en la mendicidad. Y a veces nosotros, con papá rico, con papá rey, con papá Dios, vivimos como mendigos en situación de calle y no somos conscientes. Entonces la iglesia, ustedes vayan tratando de unir todo lo que yo digo porque yo me salgo olvidando. La iglesia es un pueblo de Dios, llamado y enviado. Eso se traduce en una palabra. La iglesia es pueblo misionero, llamado por Dios, escogido por Dios, pero enviado. No es un pueblo que no es el que le dice, ay, venga y me acompañe y se queda aquí. Y uno después dice, ay, ¿para qué le dije que viniera si no sirve para nada? ¿Cierto? El Señor nos llama, pero nos llama a trabajar. Nos envía a ser misioneros. ¿Estoy recordando qué texto? Mateo 28:19. Enviados a trabajar en la misión, en la búsqueda de nuevos hijos que se adhieran a Cristo y se integren a ese pueblo elegido. Ese es el fundamento de la sinodalidad. Entonces, cuando alguien dice, a mí me aterra, no porque sean gentes sin fe los que atacan la sinodalidad, sino que es, ¿cómo digo para que no se sienta feo? Es una especie de estupidez, de ignorancia, porque la sinodalidad me tiene que llevar a mí a caminar con este hermano que tengo al lado, pero ir en busca de aquel que está allá y no ha querido venir, para traerlo, para que caminemos juntos. Ya no caminamos 3, sino que caminamos 4, y mañana caminamos 5. La misión de la iglesia es sinodal. Es sinodal. Yo no puedo caminar solo.
Por eso yo comencé diciendo, mi espiritualidad es persona a persona con Cristo, pero es comunitaria. Es comunitaria. Pero sin modalidad es no dejarme robar la espiritualidad con la fe que tengo. Sí, o sea, si viene alguien a cambiarme algo de eso, es no es pararme que me decir, no, así no es. Es que se supone que usted fue llamado, escogido, ungido, formado para que usted... Lo que pasa es que si usted no tiene una fe débil, usted todavía no se ha adherido. Cuando usted se adhiere, porque usted asume. No, yo estoy, digamos que estoy firme, ¿no? Pero entonces hay otro, o el que va conmigo me está diciendo, no es por aquí, no es por aquí, no es por allá, es por acá. O sea, yo tengo que ser firme en lo mío, ¿no? Claro, porque usted ya asumió. Es que hoy en la iglesia hay muchos bautizados que no han asumido. O sea, yo soy bautizado, yo soy hijo de Dios y yo creo que es Dios. ¿Y eso para qué sirve? Hasta que no lo asumo. ¿Listo? ¿Estoy siendo claro? Soy enviado a buscar nuevos hijos, podemos decir nuevos hermanos, y esa misión es fundamental en la sinodalidad. La sinodalidad está al servicio de la misión y la misión está al servicio de la sinodalidad. ¿Listo? Quiso Dios salvar a los hombres no de manera individual, sino como pueblo. Eso lo encuentran ustedes en el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium número 9. Donde viene lo que se llama católico, ¿no? ¿Cómo? Donde viene la palabra católico. No viene por uno, sino por todos. Sí, la expresión católico es tan grande que tiene varias expresiones. Puertas abiertas, universal, de todos, para todos. Ese pueblo, nosotros, pueblo de Dios, consagrado, propiedad de Dios, porque a veces ese pueblo de Dios queda ahí como, pues sí, el Señor no, que somos propiedad. Somos propiedad privada. ¿Por qué razón? Hay otra razón. Porque fuimos comprados a precio muy caro, muy alto, con la sangre de Cristo. Si yo compro algo es mío. Y ese pueblo que se había perdido, ese pueblo ha sido rescatado y comprado. O sea, aparte de que Él lo escogió, lo llamó, después le tocó comprarlo. O sea que nosotros somos demasiado comprados. Pero esa iglesia no tiene que ser entendida como la suma de miembros, como la suma de individuos. No somos un conjunto con tantos elementos del conjunto. No, nosotros no somos eso. Somos la iglesia cuerpo. Y si ustedes quieren, pueden ir a los textos de 1 Corintios 12 tal vez, cuando habla de los carismas y del cuerpo de Cristo, donde no todos somos manos, no todos somos pies, sino que todos somos miembros. O si ustedes quieren, somos una orquesta, donde todos los instrumentos tienen que ir acorde para que suene la melodía. Pero con una función diferente. Entonces, somos un pueblo, no una suma de miembros. Porque si me falta un miembro, ya no estoy completo. Quíteme la mina al pierna, ya no puedo caminar. ¿Listo? Quíteme un ojo. Entonces, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es todos los miembros vinculados, injertados en Cristo, cuyas coyunturas son el espíritu del resucitado, que es el amor. Y entonces la iglesia es sujeto de la sinodalidad, tiene que esforzarse por ser sinodal, y es objeto del amor misericordioso de Dios. Es decir, que la sinodalidad es un esfuerzo humano también, pero que se nutre de la fuerza de Dios con su amor, que se derrama a través de su Hijo y por la fuerza del Espíritu Santo. Ahí acabo de hablar de la Trinidad, si me dieron cuenta, ¿cierto? Cuando decimos pueblo, y esto hace referencia mucho a lo que el Papa insistía, que ojalá no se nos olvide,
Decimos pueblo para decir que somos miembros en igualdad de condiciones. Somos miembros en igualdad de condiciones. Yo no puedo decir que soy más importante porque soy cabeza o ojo o mano. Todos somos importantes. Pero como todos tenemos dignidades, igualdad de condiciones, somos diferentes en los oficios y en las funciones. Tenemos misión, oficio, función diferenciadas. Y eso hace que seamos irreemplazables. Somos irreemplazables, porque somos únicos, porque no hay persona repetida. Y aquí me estoy adentrando en los carismas en la vida de la iglesia, que hay que reconocer. Aquí estamos afirmando entonces la iglesia como sacramento de unidad, instrumento de salvación. Porque la iglesia es imagen de la Trinidad, que es una y que es salvación para todos. Que siendo comunidad vive al interno una unidad plena. De la misma manera tiene que ser la iglesia. Pero para que entendamos esta expresión, yo siento que les estoy metiendo mucha doctrina en tan poquito tiempo, ¿cierto? No, también. Y que voy corriendo. ¿No se van perdiendo? Marta va perdiendo. Ya después la escribe en la casa. Pero hace trabajo. Para que nosotros nos adentremos y entendamos mucho más esto, yo cada vez que voy a hablar del sacramento, del bautismo, de la Eucaristía, de lo que sea, yo prefiero adentrarme en el significado de la palabra sacramento, para que lo entendamos. Si nosotros decimos que la iglesia es sacramento universal de salvación, si nosotros decimos que es sacramento de unidad, que se tiene que decir también de cada uno de nosotros, ¿qué es sacramento? Ayuden pues. No, eso no. ¿Qué es sacramento? Cuando doy catequesis de confirmación para adultos, yo le quemo casi una catequesis a hablar de esto nada más. Ojo que no estoy preguntando cuáles son los sacramentos, porque son 7 y si les digo más. ¿Qué es sacramento? Cuando a mí me dicen sacramento, ¿yo en qué pienso? Cuando a mí me dicen autobús, yo digo, un carro que es como un cuadro largo, con unas llantas y 2 puertas, una atrás y una adelante, y la otra es un burro. Eso me viene a la imaginación. Cuando yo digo sacramento, ¿qué se le viene a la cabeza? Entonces vamos a decir que sacramento significa signo visible de una realidad invisible. ¿Qué es un sacramento? Es un signo visible de una realidad invisible. Es decir, que estoy adentrándome en una cosa que se llama el misterio. El sacramento está cargado de misterio. Cuando yo celebro la Eucaristía, ustedes ven al Padre de María parado, con una hostia blanca en la mano, un pedazo de pan blanco y una copa. ¿Eso qué es? Es lo visible. ¿Pero es eso? Eso es una realidad invisible que tiene que verse a través de la fe. ¿Y qué se ve con la fe? A Cristo muriendo en la cruz por nosotros. ¿Sí? Entonces una persona que llega a misa, yo lo he dicho muchas veces, una persona que llega a misa, se ve que está haciendo allá. Está levantando una cosa blanca, no tiene fe. Pero una persona que entra con fe, dice, inmediatamente cae de rodillas y dice, el sacrificio de Cristo. No está viendo con estos ojos, sino con los ojos de la fe. Cuando usted va a un bautismo, ve el sacerdote echándole agua en la cabeza a un chino que cae siempre llora. Y ese es el signo visible. Veo al sacerdote, veo el agua, si meto las manos me mojo,
y escucho el chino chillando y escucho la formación de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué esconde eso? Un nacimiento para la vida eterna, un morir para resucitar. Es el sacrificio pascual de Cristo en la vida de ese niño. Ahora sí estamos claros. Entonces la iglesia es sacramento, es decir que la iglesia es ¿un signo qué? Visible. Un signo visible de una realidad invisible. Listo, vamos a descubrir qué es eso. Listo. De modo que a través de la iglesia, los hombres de todos los tiempos, en todos los lugares, deben poder experimentar la presencia de Dios amor, que es uno. Mire qué tarea tan grande. La pregunta es, ¿será que la gente experimenta en nosotros la presencia de Dios amor? Y uno tiene que decir con dolor, a veces no, la gente le dice, no, a veces los que van a misa son los que más mal lo tratan a uno. Y hay un sacerdote que dice que la iglesia más que madre a veces es madrastra, porque las madrastas son jodidas, ¿cierto? No todas, hay unas muy buenas. Pero él dice, a veces la iglesia le olvida ser madre y se convierte en una. Fíjense lo que yo estoy diciendo ahora es que cuando la gente del común nos ve a nosotros como iglesia, tiene que experimentar la presencia de Dios amor, porque esa es la realidad invisible que nosotros tenemos que hacer visible, o que nosotros estamos significando, porque somos sacramento. Entonces, debemos decir que la iglesia no solo debe vivir la unidad, sino esforzarse en su ejercicio misionero por construir la unidad de toda la familia humana. Por eso es que hay actitudes de la iglesia, yo voy a decir algo imprudente, pero hay actitudes de la iglesia que no son por construir la unidad. Cuando nosotros vamos enrolando en otros roles, valga la redundancia, ya no somos vínculo de unidad. Y ese vínculo de unidad implica vínculo de esperanza. Y el año de la esperanza, ¿no? Por lo que debe rechazar todo, por todos los medios, cualquier tipo de división en su seno o en el seno de la sociedad, de la comunidad humana. Entonces, en ella, en la iglesia, debemos pensar que a pesar de las arrugas, de las falencias, ella recibe de Cristo la tarea de ser fermento de unidad, en vínculos, en relaciones fraternas, ante toda la familia humana. Eso lo dijo el decreto Argentes del Concilio Vaticano II, el numeral 24. La misión Argentes es todo eso que se hace fuera del territorio. Y ese documento habla de esa misión fuera de Argentes, allá, fuera de nuestro territorio. Por ello entonces se descubre variedad de carismas, vocaciones, servicios, ministerios que brotan del mismo espíritu y que no se contraponen. Primera de Corintios 12:13. Yo hace unos 2 años, tal vez, o año y medio, escribí un artículo sobre la conciliación de parroquias y grupos apostólicos, porque eso no lo hemos entendido. Los párrocos no queremos saber nada, algunos no queremos saber nada de grupos apostólicos porque siempre vienen a la parroquia a desorganizar, a llevarse los bienes y no los queremos recibir. Y los laicos no quieren las parroquias. Entonces ellos van y sacan los fieles y se van allá, forman un grupo de laicos. Entonces ni ellos con nosotros ni nosotros con ellos. Eso es un desconocimiento de lo que es la iglesia. Cuando debiéramos articularnos de tal manera que se respeten los carismas, los servicios, los ministerios, pero se conserve la unidad. Cuando no nos conciliamos, destruimos la iglesia. ¿Se han dado cuenta que ese es el problema? Yo creo que en todas las parroquias. Y en todas las comunidades. Sí, claro. Mira, a mí me han visitado, no voy a decir qué grupos, porque estoy en internet,
y les hago mala propaganda. Hay grupos buenísimos que hacen retiros espirituales y transforman a la gente. Y entonces me han dicho, padres de mar, nosotros queremos su parroquia, queremos ir. Y les digo, siempre digo lo mismo, ustedes lo saben. Las puertas de la parroquia están abiertas. ¿Cuándo vamos a hacer misión para que ustedes formen esa espiritualidad en mi parroquia? Allá en mi parroquia. Cuando les hablo de misión, no me vuelven a visitar. Porque ellos querían era sacar laicos de mi parroquia y llevárselos a un centro por allá, para que ya no haya un sacerdote, sino un laico que está haciendo las veces de sacerdote dirigiendo. O sucede lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Pues que las comunidades tienen que estar en la cruz del sacerdote y el sacerdote. Porque hay ese miedo. ¿Para qué me desgasto yo con ese grupo si ese grupo no me va a representar nada en la parroquia? Porque no se articula. Ojo que yo me he puesto en los zapatos de los movimientos porque yo de alguna manera hago parte del movimiento. Y pues soy sacerdote, entonces puedo entender las dos partes. Pero como ustedes son muy inteligentes, ustedes van comenzando a decir, o sea que el camino es por allí. ¿Listo? La visibilidad de la iglesia. Voy a robarme, no, comencé tarde, tengo todavía 10 minutos. La visibilidad de la iglesia, lo que vemos de la iglesia, ese signo, se concretiza como unidad en la persona, bueno, en las iglesias locales, en la diócesis, en torno al obispo. Y eso implica obediencia. Obediencia dialogada, obediencia escuchada, obediencia en el espíritu. Y esto es muy fuerte porque si nosotros vemos al sacerdote o al obispo como la persona de fulano de tal, va a ser muy difícil la obediencia. Pero si nosotros vemos al sacerdote o al obispo con una visión de iglesia, como el vínculo de Dios con nosotros, déjenme expresarlo bruscamente como el razonero de Dios, entonces es más fácil obedecer. Yo a los obispos que he tenido les he dicho, no los obedezco por ser fulano de tal, sino porque me enseñaron que Dios habla a través suyo. Y si usted se equivoca, problema suyo. A mí me enseñaron que la voz del obispo, la voz del sacerdote es la voz de Dios. Y yo continuamente a veces le digo a la gente, ahí le mandó decir Dios que ayude en esto. Porque no tienen escapatoria de decir que no. ¿Por qué? Y esto entiéndamelo. Porque el obispo y el sacerdote articulan los carismas en la iglesia. No soy yo el que digo como laico, es que yo tengo carisma de esto. Es el sacerdote o el obispo el que ve en mí el carisma, lo descubren y lo articulan para la transformación del pueblo de Dios, para la edificación. Aquí estoy haciendo un cambio fuertísimo, porque nosotros decimos, yo soy bueno para esto. ¿Cómo me ve la autoridad? No sé. ¿Para qué soy bueno? Entonces, en las comunidades, los sacerdotes miran a los laicos y dicen, esta persona me puede servir para tal cosa, y comienza a articular los carismas de cada persona para que se edifique el pueblo. Y ello entonces también se ve reflejado mucho más amplio en la persona del Papa. Estar unidos al Papa es construir unidad. Y yo les digo, ahora que estamos ya casi a punto de un cónclave, no le pongan cuidado a los medios de comunicación. Hoy todos son expertos en quién va a ser el Papa. Y no le pongan cuidado a las profecías raras que están en las redes sociales. Sean personas de fe. Órenle al Señor. El Señor dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 19. Allá, sigo con el mismo texto. Entonces el obispo de Roma que se nombre, sea negro o no, lo tenemos que aceptar y lo tenemos que asumir como el pastor. Porque si no lo aceptamos, somos personas sin fe. No vayamos a ser como esos supuestos católicos mediocres que rechazaban al Papa Francisco y hasta se alegraron.
No se murió el Papa, se murió el impostor. ¿Y quién soy yo para decir que no era el real? Cuando el Espíritu Santo estaba en la elección. Además, entonces debemos prestarle atención al sacramento del bautismo. Yo lo dije ayer en la homilía, porque es necesario, si el bautismo es el que abre la puerta a la sinodalidad, el que abre la puerta a la iglesia, a que yo sea iglesia, muchas veces se administra el bautismo sin la experiencia fundamental de la fe, del encuentro. Y eso usted nos tiene que ayudar. Nos tienen que ayudar ustedes como laicos, formándose entre ustedes y comprometiéndose a sembrar la semilla de la fe, o mejor, a preparar el corazón de los fieles para que crezca la fe y puedan asumir el bautismo. No vayan a hacer ustedes como hacen la mayoría. Yo tengo un padre amigo que se le hace la vuelta sin tanto perito. Sí, porque y a uno les llega, es que ustedes como están buena gente, y como usted es amigo mío, ¿será que puede recibir a fulano? Y van a estar haciendo más que ese ya sabe. Porque a veces ustedes como laicos hacen eso, ¿o no? No, ¿qué tal? Sí. Usted no tiene ni cara para hacer eso. Porque el Padre bueno es el que da sacramentos sin exigir. Y miren, el daño que estamos haciendo en la iglesia, porque los curas no tenemos unidad de criterio. Porque el vecino dice una cosa, yo digo otra, y la gente queda como loca, pero escoge lo más fácil. Y ustedes los laicos dicen, ay, no se preocupe que yo tengo, ¿qué? Un padre amigo, que le hace el chanchullo. Porque ustedes son muy amigueros de los padres. Los laicos son muy amigueros. Entonces, qué bueno decirle, yo tengo un padre amigo que le hace el daño, pero yo prefiero que lo haga bien. Hágalo con ese que friega, pero lo hace bien. Pero eso es conciencia nuestra. Porque a veces ustedes me reciben la catequesis, me hacen que sí, y cuando se les presenta un caso de ustedes buscan la palanca para evitar la catequesis, evitar la formación, evitar el proceso. ¿O no? ¿Estoy diciendo cosas muy feas? Sí. ¿Cómo? Son muy feas. Debemos exigir la fe como fundamento, algo fundamental en quien recibe el sacramento del bautismo como semilla de fe, o al menos en la persona que está como tutora. Mire, llega el papá, la mamá, que no saben ni dónde están parados, que el niño nació hasta por accidente, porque la muchacha quedó embarazada comiendo helado en el parque, o bailando en una discoteca, porque se embarazan así. Si ustedes no sabían, hoy embaraza comer helado en el parque. Una muchacha sale y le dice a la mamá, voy al parque a comer mi helado con mi novio, y llega embarazada. No sabía. Es mejor no comer helado. Listo. Juan 3, 9, 12. Es necesario. Y estoy hablando del texto de ayer, de hoy. Porque Jesús le reclama a Nicodemo en el bautismo, usted no cree. ¿Listo? El bautismo, que es donde yo recibo la unción, ustedes también, y me hace partícipe de la vida de Dios y me regala un carácter profético de pueblo. Allí donde yo recibo el bautismo, se me regala un instinto evangélico que me permite abrirme en mi mente y en mi corazón para descubrir fácilmente las verdades reveladas. Cuando el instrumento es bueno, porque es que a veces uno echa el bautismo ahí en una persona que está más llena de... Entonces, pero el bautizado que recibe bien el bautismo, recibe ese Espíritu Santo que le da un instinto. Las mujeres dicen que tienen el sexto sentido, ¿cierto? O las mujeres dicen que tienen el pálpito, las madres, el pálpito para que mi hijo. Más o menos es eso. Las mujeres entienden más eso, ¿cierto? Es el pálpito. Entonces, si ustedes quieren, es ese séptimo sentido que nos da el Espíritu Santo para entender. Y eso se llama en la iglesia
sensus fidei, el sentido de la fe, donde nos dice que no es posible que todos los miembros de la iglesia se equivoquen en cuestión de fe o de moral. Está el caso, el ejemplo de la Inmaculada Concepción, que los que hacen que se declare el dogma no son los jerarcas, es que ya el pueblo lo venía afirmando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que había un sensus fidei, un latín, ya ustedes hablan latín, sensus fidei. Y ese sensus fidei es fundamental en el trabajo ecuménico. Espero que me entiendan esta parte, porque se está confundiendo. Yo en la catequesis coloco, para los que les llega, yo coloco un pie de página haciendo una diferencia entre ecumenismo y diálogo religioso. Son dos cosas distintas. El ecumenismo es un diálogo entre cristianos. Yo puedo hacer ecumenismo con los testigos de Jehová. ¿Por qué no? Se puede hacer, pero... Bueno, ¿alguien que sí o no? Sí se puede hacer, pero no se da. Pues si no hay nada, no se puede hacer. ¿Alguien qué? La respuesta es no. No se puede dar ecumenismo con ellos, porque ellos no creen en Cristo. ¿Con los mormones podemos hacer ecumenismo? No. ¿Con los budistas? No. El ecumenismo es solamente entre aquellos que reconocen a Cristo como el Señor. Eso es el ecumenismo. Y eso lo hace gente autorizada en la iglesia, donde no se negocian los principios. Es que para que, por ejemplo, para que esta rama de anglicanos que ya tienen mujeres siendo sacerdotes, para que nos podamos unir con las que celebren misa. Cuidado, no. El ecumenismo no negocia las verdades, las aclara para que la persona equivocada las asuma. Todo que ecumenismo no es negociar la fe. Pero es el pensamiento que tiene la fe. Por eso estoy haciendo la aclaración, porque para muchos ecumenismo, el Papa está haciendo ecumenismo, va a acabar con la iglesia, ¿no? ¿Quién dijo eso? El Papa está aclarando, está sentado con muchos que piensan diferente, que están en otras casas del Señor, y está exponiendo la verdad para que se les ilumine la fe a ellos, porque ellos son cristianos, son hijos de Dios y tienen sensus fidei, porque tienen una capacidad de abrirse y comprender la revelación. Cuando ellos comprenden y acepten, ellos se unen, no cuando negocian. Es como usted dice, ay, para que mi hijo no se vaya a la casa, que él haga lo que quiera aquí en la casa. No, que vaya. Eso es lo que hay que tener claro, porque hay grandes acuerdos. ¿Qué es entonces lo otro? Lo otro es diálogo interreligioso, que busca relaciones fraternas con los que no creen en Cristo, con los mormones, los budistas, los hinduistas, los testigos de Jehová. Entonces hay un diálogo interreligioso. Esto nos va a ayudar a entender lo que pasa a veces en Asís, cuando va el Papa y se reúne con todos. ¿Qué está haciendo? ¿Ecumenismo o diálogo interreligioso? Diálogo interreligioso. ¿Sí ven? Pues vamos comprendiendo. Entonces, es que, ¿cómo se le ocurre al Papa sentarse con estos que no creen? Pues está haciendo diálogo interreligioso. Y la iglesia pide que se haga diálogo interreligioso. ¿Qué iba a decir? ¿Quieren decir ustedes nada? Están respirando muy fuerte, entonces no se quieren hablar. Si ustedes me hacen perder, Dios mío. Listo. Ese sensus fidei me ayuda en un trabajo ecuménico como un verdadero esfuerzo por la unidad entre cristianos, que de ninguna manera puede ser tomado como opinión pública o ejercicio democrático. Mire, en la iglesia hay solamente un ejercicio democrático. ¿Cuál es?
Exacto, el cónclave. Es el único ejercicio democrático donde los cardenales eligen y una cierta cantidad da la elección del Papa. Es el único. Yo hoy los convoco a ustedes y les digo, ustedes qué piensan de esto y esto y esto, y ustedes eligen y dicen y hablan, yo los escucho, pero yo tomo la decisión, porque esto no es democracia. El census pide, no es opinión pública, no es democracia, es la iluminación del Espíritu Santo que va ayudando a dirigir la iglesia. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces todo el trabajo sinodal, déjenme terminar que me faltan 4 párrafos. Visto desde el bautismo, ay, se terminó. La sinodalidad vista desde el bautismo nos pide un proceso de renovación espiritual. Mire, eso nos hace falta. Renovación espiritual. Yo de lo que más hablo, según el plan de evangelización de la diócesis, es de renovación de estructuras. Y la mayoría de los laicos y de los curas están pensando cómo cambiar la estructura de catequesis, cómo cambiar la estructura del despacho. No es eso. Cambien, pongan el despacho adelante de la iglesia o pónganlo atrás, pónganlo al lado, cambien de horario la catequesis. Si no hay un cambio espiritual, una renovación espiritual, una renovación pastoral, no va a servir de nada. Porque la mona, aunque se vista de seda. Por eso necesitamos seminario. Bueno, sigue ahí, pues eso ya es propaganda política pagada. Esa renovación espiritual incluye arrepentimiento y sanación. Arrepentimiento porque yo tengo que reconocer que como miembro de la iglesia he hecho mucho daño. Y eso es fuerte, lo que estoy diciendo es muy fuerte. Porque siempre decimos, es que a mí me han hecho daño. Es que yo fui a una parroquia y me cerraron la puerta y por una golpe. Sí, ¿y usted qué ha hecho? Recuerden que yo lo decía hace poco, una persona conversando me decía, padre, es que estuve en tal parte, en tal trabajo y me hicieron tanto daño y allí. No, yo miré esa criatura y una víctima, pero de todos. Y yo la escuché y después le dije, bueno, ¿y usted que es la buena, qué les aportó a ellos? Porque Dios nos pone allí para que aportemos algo. Porque es que yo a veces siento que todos me lastiman. Y el tiempo que voy a siendo lastimado yo no por qué. Porque a Jesús le dieron duro. Pero ¿cuánto aportó? Ah, bueno. Es una expresión muy fuerte mía, pero tiene que llevarlo a un arrepentimiento y a una sanación. Porque debo decir que en la iglesia hay mucho resentido o resentida. No voy porque me miró, me cambio en misa porque allá va ese. El padre hoy no me saludó y yo no sé para qué le pido el favor a fulana si la que hago eso soy yo. Yo no vuelvo allá porque el padre ya no me necesita, ya tiene otro grupo. ¿Pasa en las iglesias? No, pasa en las parroquias. Entonces tiene uno que sanarse. Yo quisiera decirles que esos son pendejadas nuestras, pero me da pena decirlo. Entonces tenemos que sanarnos de esas boberías para no decir pendejadas. Y tiene entonces que facilitar ese proceso de renovación, un fortalecimiento de la corrección fraterna. Donde la corrección fraterna es casi sacramental. Tiene un sigilo sacramental casi. Porque es que yo le tengo que decir al otro y no sale de los dos. No, pero ¿cómo le parece que me tocó llamarle la atención a fulano por esto y esto y no toca? No hay una corrección fraterna, ya me le tiré la vida. Y es que en la iglesia somos muy comunicativos. Porque acá entre nos. Siempre es la frase, acá entre nos. Entonces yo le cuento a usted, acá entre nos, pero ya usted es el tercero que sabe. Y usted va y le cuenta a la otra allá atrás y dice acá entre nos, ya van parte. Y eso se regó. La corrección fraterna y la caridad evangélica. Ojo que la caridad evangélica
no es por debajear al otro. Dice caridad es, ay, pobrecito, yo tengo que ayudarlo porque... No. La caridad evangélica es reconocer en el otro también su dignidad. Y eso va a fortalecerse en la vida de la iglesia, llegando el sacramento de la confirmación. Desde luego que ese pueblo santo de Dios se alimenta en la Eucaristía, que es el sacramento culmen, pero vamos a hablar aquí de la confirmación, abuelo y pájaro, donde el mismo espíritu que recibí en el bautismo ahora me hace capaz de ser testigo y me hace salir del camino del mundo y emprender un camino, escuchen esto, creativo e ingenioso en la fe, para fortalecer la unidad del pueblo de Dios. Miren, yo tuve esta Semana Santa, creo que 2 o 3 laicos, que me gustó muchísimo porque no me traían problemas. Padres que no trajeron esto, padres que no funcionó esto, pero vamos a hacer tal cosa. ¿Sí? Había un problema, pero ya me traían. Porque es que uno solo, y todos ustedes quejando de como pollo, uno termina loco. Más. Pero cuando usted dice, mire, no funcionó, pero está esta otra posibilidad, o sea, es bonito. Entonces, la confirmación, todos ustedes son confirmados, los tiene que hacer ingeniosos. Entonces, aprendan. Liberen a sus sacerdotes de tantas cargas y sean propositivos, no sean problemáticos. Es que no hay lectores para la misa, pues lea. ¿Sí o no? Padre, es que no hay quien acolite, pues acolite, solucione. Es que no hay quien vaya, pues vaya usted. Pero si se dan cuenta que hay personas en las parroquias que son problemas, todo, no hay, y lo miran a uno así, solución. Y uno es sacerdote, no es mago. Y si uno fuera mago, con seguridad lo desaparecería. El pueblo de Dios encuentra entonces en la Eucaristía el alimento, fundamento de unidad que reúne y realiza la comunión, articulando unidad y pluralidad. Somos uno en el Espíritu, uno en Dios, pero somos plurales, somos diversos. Claro que decir diversos hoy trae problemas, pero yo sé que ustedes no son tan diversos. Somos diversos en forma de ser iglesia, en la forma de ser personas, en la liturgia, en los servicios, en los ministerios. Somos diversos. Alguien me preguntó, padre, ¿y en la misa pueden aplaudir? Pues depende de donde esté. Porque en el África se baila en la misa. Es otro estilo de liturgia, pero somos una sola iglesia. Me parece que somos tan cerrados que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es una paloma, dicen algunos, y la metemos en una jaula y le cortamos las alitas. Entonces ya nosotros le decimos al Espíritu Santo por dónde se mueve, porque la llevamos en una jaula y la ponemos donde nosotros queremos. Allí en la Eucaristía se articula entonces esa diversidad, donde no se debe excluir en las asambleas dominicales absolutamente nadie. Cuando yo manejaba la pastoral rural, yo me esforcé muchísimo porque todas las personas en todos los lados tuvieran al menos la palabra de Dios. No hay excusa. Pero yo digo hoy con la tecnología, no hay excusa para perderse la misa. El cristiano hoy debe tener misa diaria. No hay excusa. Es que yo vivo en el campo, allá le llega el WhatsApp, allá le llega el señal, allá le llega el radio, le llega la televisión, usted puede vivir la Eucaristía o no. No, pero es que no, yo me voy un domingo lejos y allá no entra señal, allá no entra la radio, porque aquí en Medellín no entra la radio. ¿Qué hago? Pues antes de irme miro cuáles son las lecturas del domingo, me llevo la Biblia, ya me siento, dedico una hora a vivir la experiencia con la palabra de Dios. No hay excusa. No
no hay excusa. Pero es que si nosotros no somos exigentes con nuestra fe y somos facilistas, como yo no pude ir, yo voy el lunes, pues entonces no soy buen cristiano. ¿Listo? Esta catequesis nos debe llevar a mirar una urgente necesidad para que cada persona comprenda qué es estar dentro de una comunidad y comprenda que tiene una tarea específica cada uno de ustedes, porque hay un riesgo, hay un miedo en que ustedes se formen tan bien pero no hagan nada. Sí, porque hay laicos en la iglesia que son formados. Incluso cuando nosotros enviamos a laicos a formarse en el Ibagué, el laico se gradúa, viene con cartón y casi que le quitan la butaca a uno. O sea, ya son tan formados que ya no hacen nada más. Debe comprender cada uno que hace parte de una comunidad y tiene una tarea específica diferente a la mía. Y la mía es diferente a la de ustedes. Y entre ustedes hay tareas diferentes para la construcción del reino de Dios. Dicen los obispos, ojalá que eso lo entendamos los curas, dice que es urgente hoy una predicación fuerte de la palabra de Dios. Buenas predicaciones. Yo les digo escandalosamente que me he dado cuenta que hay sacerdotes que inteligencia artificial les prepara la predicación. Sí, claro, se mete inteligencia artificial, programas, y dice predicación del domingo. Y le sale la predicación del domingo. Esa es la mediocridad de la fe. Inteligencia artificial preparando mi vida, preparando predicaciones. Eso no pasa entre nosotros, eso fue en otro lado. Catequesis. Es necesaria la catequesis. Miren, yo tengo cuántos catequistas, ahí sí. Pero hay muchos que se excluyen. ¿Y cómo mejoramos si no nos formamos? ¿Cuántos laicos buscan hoy la catequesis? ¿Cuántos sacerdotes buscan hoy la catequesis? Porque yo también tengo que aprender. Y luego nos dice el documento que hay que fortalecer la mistagogia. ¿Qué es la mistagogia? Si no es una grosería. Es la explicación de los misterios ocultos en la vida sacramental. Porque cuanto más comprendemos, más entendemos y más amamos. Yo les vi la cara y yo lo he dicho varias veces, que la Eucaristía es pararse en el cielo y vivir allí una experiencia de amor. Y cuando yo digo eso y la gente está concentrada, les cambia hasta el rostro. No sabíamos que era eso. Y pensábamos que era algo más sencillo. Alguna vez hablé del presente en Dios y cuando uno mira a los profetas, a veces uno los siente como medio brujos, porque 600 años antes ya veían a Jesús crucificado, como que adivinaron. Pero no es que adivinaban, es que cuando llegaban al misterio de Dios, ellos entraban, se salían de la temporalidad de ese pasado, presente, futuro, y entraban al tiempo de Dios, y ellos veían el tiempo de la crucifixión, que es el presente en Dios. Cuando usted está en la Eucaristía, usted deja el tiempo y se mete en el tiempo de Dios, en ese ya, pero todavía no. Tenemos que preguntarnos, con eso termino, si nosotros fomentamos la unidad en la vida de nuestra parroquia, o somos personas que discriminamos. Si nosotros trascendemos el ritualismo o nos quedamos con el ritual nada más. Y tenemos que preguntarnos cómo vamos a ser de creativos a partir de ahora para fomentar la unidad y la construcción del reino de Dios concretamente en nuestra parroquia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo me acuerdo que hace 2 años, 3 años, yo dije que esta formación para mí era muy importante porque al darla por internet, cuando me cambiaran de parroquia, me iba a encontrar con laicos formados.
Y les digo acá entre nos, me he encontrado con laicos que recibían mi información y han sido los troncos más grandes que no dejan que la rueda continúe en la vida parroquial. Y uno dice, y la formación no se la creyeron. Ustedes han tomado apuntes, ustedes han estado pendientes, pero eso no es importante. De hecho, cuando yo voy a charlas casi nunca tomo apuntes. ¿Saben por qué? Porque nunca los voy a leer. No me queda tiempo de leer tanta cosa que escribo. Y a veces por escribir no pongo cuidado a todo lo que dice. Lo importante no es tomar apuntes, es asumir la catequesis, es cambiar de mentalidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. El Señor esté con ustedes y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches.